Si empiezo más temprano, termino más temprano. Entonces no me conviene afilar el hacha. Porque si afilo el hacha voy a empezar más tarde. Y voy a terminar más tarde. Y voy a tener menos tiempo para hacer lo que se me da la gana. En cambio, no afilo el hacha, empiezo más temprano. Y si empiezo más temprano, termino más temprano. Entonces tengo más tiempo libre para hacer lo que se me da la gana. Nuevamente, el patrón, ganas, se llama, para el necio. Alguien dijo, el colmo de un vago, el colmo de un haragán, es levantarse bien temprano para tener más tiempo sin hacer nada. Y también, como decíamos hoy, quizás te cause gracia, pero es lamentable. ¿Cuál es su lema? ¿Cuál es su patrón de vida? Es decir, tener mucho tiempo para no hacer nada, para hacer lo que se me da la gana, para dormir un poco más, para vaguear un poco más. Ocurre algo muy parecido, o le ha ocurrido a muchos estudiantes, algo similar. Pasan sus años escolares sin estudiar, pierden todo el tiempo posible y no terminan sus estudios. Y esto realmente se les convierte en un gran problema, en un grave problema para el resto de sus vidas, porque muchos sí pueden terminar, si bien les va a costar el doble, y otros no terminan. No aprovecharon el tiempo, lo perdieron. Estos estudiantes no quisieron, haciendo referencia al pasaje que estamos estudiando, ellos no quisieron amolar el hacha, no quisieron invertir el tiempo en afilar el hacha. Y estos son algunos de los resultados de los necios. Los resultados de los necios. Muy, muy lamentables. Vamos al versículo 11 ahora del capítulo 10. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Encontramos otro ejemplo similar. Dicen los entendidos, no yo, que la música de la flauta tiene poco que ver con el encantamiento de la serpiente. Porque la serpiente es sorda y lo que realmente atrae su atención es las miradas, las acciones, los movimientos del encantador. Hay que tener mucha paciencia para poder perfeccionar este arte. Hay que ser muy paciente. De manera que si este encantador era un necio, no contaba con paciencia, se apresuraba, actuaba antes de tiempo, antes que dicha serpiente estuviera encantada, se arriesgaba a ser atacado y mordido por dicha serpiente. Y de esta manera arruinaba el espectáculo, y de esta manera arruinaba su exposición, su remuneración, arruinaba su ganancia, se quedaba sin ella, por ser impaciente, por ser apresurado. Y no solamente se quedaba sin su ganancia, sino también podía, al ser atacado por esta serpiente, podía terminar muerto. Y todas estas, digamos, todos estos ejemplos concluyen en un mismo punto. Los necios actúan descuidada y apresuradamente. Los necios actúan descuidada y apresuradamente. Y lo peor de todo, que todos terminan haciéndose daño a sí mismos. Así actúan los necios, de esa forma. Concluíamos la semana pasada, la necedad es muy peligrosa. Y hoy decimos, la necedad también es muy dañina. Pero ese es el actuar de los necios, que terminan muchas veces haciéndose daño a sí mismos. Lo que más distingue a un necio, según lo que vamos a leer ahora, en versículo 12, son sus palabras. Lo que más distingue a un necio son sus palabras.
podríamos decir, lo más característico. ¿Cómo me doy cuenta de la persona necia? Escucharlo hablar. Escucharlo hablar y te vas a dar cuenta si es necio o es sabio. Versículo 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. La primera parte de este versículo 12 nos recuerda Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hay palabras que corrompen. Si vemos lo que la palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 3, 5 y 6, dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua, un pequeño miembro que contamina todo el cuerpo, que es un mundo de maldad, que es inflamada por el mismo infierno. Seamos muy prudentes al abrir nuestras bocas. Ejerzamos dominio propio al abrir nuestras bocas, o para abrir nuestras bocas. Si pensamos en el chisme es una palabra corrompida. Cuando Pablo le dice a los hermanos de Éfeso: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El chisme es una palabra corrompida. Alguien dijo una vez, muy acertadamente, dice: es mejor caer en la boca de los buitres y no caer en la boca de los chismosos. Porque los buitres se comen a los muertos, pero los chismosos se comen a los vivos. Mejor son los buitres y peor son los chismosos. Los chismosos son aquellas personas que sienten gran placer y más allá del gran placer que puedan sentir, pero el placer que sienten es en esto, en hablar mal de las personas que no están presentes en la conversación. Puedes hablar de todas las virtudes de las personas que no están presentes. Habla todo lo que vos quieras. Y no vas a ser una persona chismosa. Al contrario, vas a estar evidentemente agradecido y reconociendo y honrando a la persona que no está presente. Pero si vos sentís placer, y de hecho lo hacés, de hablar de personas que no están presentes y hablas mal de ellos, tus palabras son corrompidas. Y Dios te dice, como hijo o hija de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y parte B del versículo 12 dice: el sabio y el necio se descubren en su hablar. Parte B mencioné: más los labios del sabio causan su propia, más los labios del necio causan su propia ruina. La boca del sabio son llenas de gracia, mas los necios causan su propia ruina. El sabio y el necio, dijimos, se descubren por su hablar. La semana pasada también leímos Proverbios 17:28, que dice: aún el necio, cuando cierra sus labios, cuando calla, es contado como un sabio. Fíjate vos si no es algo que lo caracteriza al necio, su hablar, sus palabras. Aún cuando está en silencio, es considerado como sabio. Mientras el sabio beneficia a todo el que lo escucha, el necio, por su parte, se consume a sí mismo. Por lo que habla, él se traga a sí mismo.
Todo lo que dice de principio a fin es pura necedad. Todo lo que habla, todo, desde el comienzo hasta el fin, todo es pura necedad. Fíjate que dice el versículo 13, el capítulo 10. El principio de las palabras de su boca es necedad. El principio de las palabras de su boca, el necio, es necedad. Y el fin de su charla, nocivo, desvarío. El necio comienza hablando disparates. ¿Y qué termina? Expulsando veneno. El necio comienza diciendo disparates. Lo que se le venga a los labios, lo que se le venga a la mente. De principio a fin, dice la palabra de Dios. Es un tremendo desastre hablando y haciendo lo que haga. Todo es desastre. Y lo más triste del caso es que esa persona necia no para de hablar. No para de hablar. La persona necia se siente impulsada a decir todo lo que pasa por su cabeza. La persona necia se siente impulsada a decir todo, a expresar todo a través de sus labios, a través de su boca, lo que pasa en su mente o por su mente. Y muchas personas ante esta realidad que hablan y hablan y hablan y no paran de hablar y hablan de esto y hablan de aquello y cuentan lo que están pensando y lo que van a hacer y que etcétera, etcétera. Y dice, no, pero yo soy sincero o sincera y yo te digo todo lo que siento y esto que el otro. Momento. No sos. No es así. No es que seas sincero o sincera. Según Dios, eso es necedad. Eso está demostrando que sos un necio. Eso está demostrando que sos una necia. Que no puedas parar de hablar es la evidencia más grande o más notable de que sos necio, de que sos necia. Debes controlar. Pronto para oír, dice la palabra de Dios, leemos en Santiago. Pronto para oír, 1:19. Tardo para hablar, no rápido para hablar, no para decir todo lo que te viene a tu mente. Dios dice que eso es necedad. No controlar tus palabras es necedad. Capítulo 10, versículo 14, dice, el necio multiplica palabras. El necio multiplica palabras. Aunque no sabe nadie lo que ha de ser, ¿y quién le hará saber lo que después de él será? Lo que Salomón dice aquí es que nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, nadie. Pero el necio habla como si supiera todo lo que va a suceder en el futuro. Y habla como si fuera un experto en el tema. Él supuestamente lo sabe todo, él sabe lo todo. Así es el necio. Así es el proceder del necio. Así es como habla el necio. Versículo 15. El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Son esas personas que les encanta opinar de todo. Esas son las típicas personas necias, según lo que la Biblia nos enseña, a través de este pasaje. Hablan como expertos de todos los temas que se traten, sea el tema que sea. Vos los tenés que dejar hablar, porque ellos quieren tener la palabra, quieren dirigir la conversación, quieren ser el centro de atención de todos, quieren hablar como los expertos, como los que lo saben todo, como que son las personas autorizadas para tratar el tema, para hablar del tema. No importa el tema de conversación, ellos quieren tener la última palabra. Los necios siempre quieren tener la última palabra. No paran de hablar, no paran de hablar. Hablan, multiplican las palabras, dice la palabra de Dios. Dice el necio, versículo 14, el necio multiplica palabras. No para de hablar el necio. Y todo el tiempo quieren dominar la conversación, sea el tema que sea el tema que se trate, no importa. Quieren tener el control de dicha conversación. Y no paran de hablar. Y quieren tener la última palabra.
He aquí el retrato de un verdadero necio, según Dios. ¿Cuál es el retrato de un necio? Lo que describimos ahora. Este es un fiel retrato de un necio según Dios. La semana pasada hacíamos la pregunta, ¿qué es un necio según la Escritura? Bueno, acá lo tenemos. Acá lo terminamos de describir. Acá tenemos el retrato de un necio verdaderamente, según Dios. Y es evidente, es obvio, que Salomón quiere lograr un impacto en cada uno de nosotros. Y por eso el Espíritu Santo lo ha guiado a escribir de esta forma. Este capítulo 9 y 10 que concluimos hoy de Eclesiastés. Y es evidente eso. Él quiere movernos a buscar la sabiduría, a que realmente deseemos de todo corazón ser personas sabias y que deseemos al mismo tiempo huir de la necedad. La pregunta que debemos hacernos es ¿cómo? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logras vos ser una persona sabia y alejarte de la necedad? ¿Cómo podemos librarnos de este gran mal? ¿Cómo podemos ser sabios y evitar la necedad? ¿Cuál es el primer paso para lograr ser sabios? En primer lugar, el primer paso es reconocer nuestra necedad. Reconocer nuestra necedad. Este es el comienzo. El comienzo es reconocer la necedad, mi necedad, de haber vivido por muchos años a espaldas de Dios. La necedad de haber seguido todas las inclinaciones de mi propio corazón. Debo reconocer eso. En capítulo 1, versículo 7 de Proverbios, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el temor del Señor. El ABC de la sabiduría, la puerta de entrada a la sabiduría. Dice Salomón también, en Proverbios 1:7, es el temor del Señor. Es reconocer que Él es digno de ser adorado. Es reconocer que Él es digno de ser amado. Es reconocer que Él es digno de ser obedecido. Y obviamente, y vivir en consecuencia. Eso es el ABC de la sabiduría. La puerta de entrada a la sabiduría. El temor del Señor. Quiero decirte, hermano o hermana, amigo o amiga, que me estás escuchando en este momento, que llevar a cabo todo esto que acabamos de mencionar, o que acabé de mencionar, es imposible hacerlo en nuestras propias fuerzas. Es imposible. Yo no puedo ser sabio simplemente porque decidí ser sabio. Vos nunca vas a poder ser sabio por solo hecho de decidir ser un hombre sabio, por decidir de ser una mujer sabia. No lo vas a lograr. No vas a poder. Necesitas desesperadamente a Cristo. Volvemos a Santiago, capítulo 3, versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Necesitamos a Cristo, necesitamos la sabiduría que proviene del cielo, de lo alto, que como describe acá bien Santiago. No pasa por cuanto te propongas, no pasa por tu fuerza de voluntad.
nunca vas a llegar a ser sabio. Necesitas a Cristo. Necesitas arrepentirte, necesitas acercarte a Él en arrepentimiento y fe. Como dice la palabra de Dios, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente a través de Cristo podés ser sabio, podés ser sabia. Debes reconocer tus miserias, debes reconocer tu pecado, debes reconocer tu condición. Y solamente, pura y exclusivamente, Cristo es quien te salva. Solamente Jesucristo es el único mediador entre Dios y nosotros, las personas, los seres humanos. Y esto sería solamente el comienzo, el puntapié inicial. A partir de ese momento, Dios, dice, nos promete, como hemos estudiado en el Evangelio de Juan, nos promete la morada de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos entender su palabra, sus sagradas escrituras. Pero también para otra cosa, para que podamos vencer la obstinación, para que podamos vencer la terquedad de nuestro propio corazón. Somos tercos. Sos terco, sos obstinado. Soy obstinado, soy terco. De tal forma que vos y yo podamos transitar por el camino de la buena y perfecta voluntad de Dios. ¿Revelada dónde? Su palabra, la Biblia. Y así poder alejarnos de la necedad. Necesitamos, vos y yo, tener un corazón transformado por Dios, por su Santo Espíritu, para formar a Cristo en nosotros, para que tu carácter, para que mi carácter sea cada vez más semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Ser sabio, ser sabia, tiene que ver con un carácter. Ser sabio o ser sabia tiene que ver con tu carácter, con mi carácter, con un carácter. Un carácter que nos mueva a tomar decisiones a la luz de la voluntad de Dios. Un carácter que nos mueva a tomar decisiones a la luz de la voluntad de Dios. No a la luz de nuestros apetitos, no a la luz de nuestra inclinación del corazón, no a la luz de nuestros deseos, no a la luz de nuestros placeres. No. Un carácter que nos mueva a tomar decisiones a la luz de la voluntad de Dios. Eso es un carácter sabio. Te pregunto en esta tarde, ¿verdaderamente querés ser una persona sabia? ¿De verdad? ¿Querés vivir sabiamente todo este tiempo que te queda sobre esta tierra? Veamos qué dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 7. Mateo 7. Versículo 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella ciudad y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, a un hombre necio, a una mujer necia que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. ¿Verdaderamente querés ser una persona sabia? Sé sincero con vos mismo. Sé sincera con vos misma. El hombre sabio, dijo Jesús, es aquel que oye y practica las palabras, sus palabras. Es aquel que oye y practica sus palabras. No basta solamente con oír, practicarla, obedecerla.
vivir a la luz de la voluntad perfecta, buena de Dios. El hombre o la mujer sabia, el hombre sabio o la mujer sabia, es aquella persona que oye y practica y obedece las palabras de Dios, las palabras de Jesús. Mientras que el hombre necio o la mujer necia es aquella persona que decide seguir los dictados de su propio corazón. ¿Ven? Bien marcado el contraste. Uno de ellos, el hombre sabio, la mujer sabia, vivirá seguro y confiado aquí y ahora y por toda la eternidad. Mientras que el otro terminará en una ruina total. El necio o la necia terminará en una ruina total. Eso es lo que dice Dios, no lo digo yo. ¿Qué importa si diría yo? Si lo digo yo. ¿Importan mis palabras? No importa. Lo que acá predomina y importa es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se cumple. Y los perjudicados somos nosotros si no creemos, si no aceptamos, si no nos conformamos con escuchar, con oír y no practicar y no obedecer. Los perjudicados somos nosotros. Y todas aquellas personas que están a nuestro alrededor, sobre todo familiares, directos. Y hermanos también, obviamente. Esta persona necia o necio, terminará en una ruina total. Aquel día, no solamente ahora de este lado de la eternidad, en este tiempo temporal, mientras esté en su cuerpo físico, sino el día que tenga que presentarse delante de Dios y dar cuenta de todo, de lo que hizo en su vida. Presentarse delante de Dios y dar cuenta de su vida. Y tristemente tendrá que estar delante de Dios sin estar debidamente preparado. Para concluir, déjame preguntarte lo siguiente: ¿seas un hijo de Dios o no? ¿Profeses ser creyente o no? ¿O no lo seas todavía? ¿Cuál es la base sobre la cual estás tratando de construir tu propia vida? ¿Cuál es la base sobre la cual estás tratando de construir tu propia vida? ¿Pensaste? ¿Lo pensaste? Con sinceridad. Sobre la arena de tu propia decencia, sobre la arena de tus propias opiniones correctas, como leíamos en Proverbios, que para el necio sus propios caminos son correctos, son sus propias opiniones, son sus opiniones personales. Es como si yo te dijera, bueno, mi verdad es esto. Bueno, vos automáticamente me dirías, sí, está bien, yo la respeto tu verdad, pero lo que estamos hablando acá es verdad absoluta, porque Dios es verdad. Yo soy el camino, la verdad. O estás construyendo tu propia vida sobre la roca firme de Cristo y su palabra. ¿Cuál es la base sobre la cual estás tratando de construir tu propia vida? ¿Sobre la arena de tu propia decencia y de tus propias opiniones personales o sobre la base firme de Cristo y su palabra? Quiero leer, para terminar, dos citas más. Una se encuentra en 1 Corintios 1, 24b, y dice la palabra de Dios así: Cristo, poder de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Si tenés a Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Y Colosenses 2:3 está hablando de Cristo. Versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Versículo 3, fíjate.
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En quien, Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Verdaderamente querés ser una persona sabia? Si tenés a Cristo, lo tenés todo. Poder de Dios, sabiduría de Dios. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios bendiga su palabra. Oremos para terminar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo donde pudimos abrir tu palabra, pudimos ver qué es lo que ella nos dice, cuáles son aquellas cosas que debemos examinar en nuestro corazón y ver, Señor, si realmente todavía, Señor, somos personas necias, si estamos construyendo, Señor, nuestra vida, propia vida, sobre la base de nuestra decencia, de nuestras opiniones personales, o realmente por tu gracia y por tu misericordia hemos podido recurrir a Cristo en arrepentimiento y fe, y reconociendo que solamente por gracia somos salvos, por medio de la fe que ni siquiera generamos nosotros, sino que es un regalo tuyo, Señor, porque tú obraste, nos transformaste, nos redimiste, Señor, a través del sacrificio de Jesús, sustitutivo, Señor, de Jesús en la cruz. Señor, y así de esta forma hemos comenzado la vida cristiana, Señor, pero a la vez nos damos cuenta, Señor, de que no hemos estado siempre alejados de la necedad. Hemos, en cierta forma, bajado nuestros brazos y no hemos procedido sabiamente. Señor, tu palabra claramente, como leímos en Mateo 7, 24 en adelante, nos dice claramente que una persona sabia es aquella que oye tu palabra y las obedece, las pone en práctica. Señor, realmente en lo personal quiero serlo y también, Señor, quiero caminar cada día tomado de tu mano, como también, Señor, quiero ver en la vida de cada uno de mis hermanos ese sentir, ese pesar, ese anhelo, Señor, que aquellos que por ahí quizás están confundidos y piensan que hasta ahora han sido hijos tuyos y no lo son, que tengan la oportunidad para arrepentirse y conocerte de verdad y ser nuevos miembros de tu cuerpo, la iglesia, y Señor, y aquellos que quizás ya son tus hijos, pero por una razón u otra que tú conoces, no están viviendo sabiamente, no están oyendo tu palabra y le están obedeciendo. Señor, usa tu mismo espíritu, Señor, para que nos ayude a unos en unas cosas, a otros en otras, y podamos, Señor,